tenemos, creo que ya nos lo Ay, 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 conectaron ay, ay, a... ay. Ahí Ay, está. ay, ay. Ahí está. Dale, par. Ah, está también en el video. Mira, me parece que nos está escuchando por todos lados. A ver, Daniel, ¿nos escuchás? Yo te escucho bien. Perfecto, nosotros te escuchamos perfecto. Primero, Daniel, agradecerte obviamente por estar con nosotros. Antes yo estaba comentando, profesor de la Universidad Hebrea, y tu tema es la legitimidad internacional, que quisiera que, si podés, nos expliques primero que nada qué es esto de la legitimidad internacional, por qué es importante y cómo se calcula. Es la pregunta clave del área. ¿Cómo se calcula? Ya de por sí te voy a empezar diciendo que hay limitaciones. Y para eso hay que entender qué es la legitimidad internacional. Es decir, a nivel de otros, a diferencia de otros conceptos, por ejemplo, como lo legal, donde hay una aspiración a saber si algo es legal o algo no es legal, la pregunta si algo es legítimo o algo es ilegítimo es mucho más complicada. ¿Sí? Ante todo, en general se define la legitimidad como un concepto esencialmente esencialmente disputado. Y en ese sentido, lo que se intenta transmitir es un concepto en el cual se discute al respecto de cuáles son, primero que nada, cuál es el significado de que algo sea legítimo, y después cuáles son las fuentes de tal legitimidad. Y ya te di un ejemplo, ¿sí? Fuente de legitimidad puede ser un elemento legal. Es decir, nosotros sabemos que algo que es legal, en general es tomado como algo legítimo, pero no siempre es así. Nosotros sabemos de casos en donde actores a lo largo de la historia hicieron acciones consideradas ilegales pero legítimas. Piensan en el caso de Robin Hood. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay ahí? Hay un elemento quizás moral, hay un elemento pensado en términos de ontológicos, se les dice, ¿sí? De traer resultados buenos para ciertas poblaciones y no necesariamente para otras. Y en ese sentido, lo que nosotros entendemos es que la legitimidad es un concepto que no solo es disputado, sino se le dice de que es intersubjetivo en su construcción. Es decir, que lo construimos juntos como sociedad. Y eso nos lleva a pensar entonces en las discusiones que en verdad ustedes querían discutir, ¿sí? Si Israel tiene legitimidad, no tiene legitimidad, ¿sí? Y la pregunta es, ¿en los ojos de quién? ¿De qué sociedad? ¿De qué sociedad internacional? Puede ser que de algunos países sí y otros países no. De algunas partes de la sociedad sí, de otras partes no. De los tomadores de decisiones sí, pero de parte de los tomadores de decisiones no. Sí, de ese punto de vista podemos entrar en esta discusión. Ahora, si yo te hago la pregunta más complicada, ¿Israel hoy tiene legitimidad para continuar actuando en Gaza? Bueno, tendríamos que ir a preguntas generales sobre qué da la legitimidad internacional en el uso de la fuerza. ¿Sí? Y podríamos ir incluso más atrás a la pregunta de si cuando Israel el 7 de octubre empezó, si tenía legitimidad internacional para una reacción. Nosotros organizamos creo que a las 2 semanas después del 7 de octubre un panel en el que discutimos los desafíos de legitimidad internacional en lo que se venía. Y uno de los elementos que yo traje allí es la diferencia que iba a tener Israel a partir de lo que pasó el 7 de octubre a otros ciclos de violencia que hubo en Gaza en el pasado. ¿Cuál era siempre la gran dificultad en el pasado? Era demostrar si Israel cuando actuaba en legítima defensa, o si en verdad Israel era el que de manera proactiva empezaba el conflicto. ¿Sí? Y es central en esto, pensemos que es el yo allá, es el había una vez de la cuestión. ¿Quién empieza la acción? Porque es tomado que la legítima defensa es el elemento central, tanto a nivel legal, incluso sumaría a nivel legítimo, de poder utilizar de violencia militar, el uso de la fuerza militar. En ese sentido, ¿cuál es la gran diferencia esta vez en relación a todas las veces que teníamos en el pasado? Es la pregunta de Pesaj la que estás haciendo. ¿Cómo? Es la pregunta de Pesaj la que estás haciendo. ¿Cuál es la diferencia? Exacto. Esta noche, a diferencia de todas las noches, es que no había ninguna duda y nadie disputó que jamás salió la acción y que lo que Israel estaba haciendo era legítima defensa. Y entonces, esa dificultad que en general Israel no la tenía en el pasado, ¿sí? La tenía en el pasado, esta vez no la tenía. Las dificultades aquí iban a ser otras, y era que se entendía que esto va en pos de una guerra más larga. El tema de los secuestrados, ¿sí? Iba a ser el elemento que iba a condicionar la legitimidad, ya desde entonces se iba a entender, ¿sí? Por un lado te iba a permitir actuar, lo que se llama el reloj de arena, te iba a dar más tiempo para actuar, pero por otro lado, en algún momento dado,
iba a hacer que la comunidad internacional diga, espera, 7 de octubre ya es prehistoria, ya pasó. Que eso es un poco lo que pasa hoy. Sí, la gente ya se olvidó que 7 de octubre, es verdad, en Israel lo vivimos como el día a día, lo vemos porque vemos las imágenes en las calles y vemos en los noticieros, pero en el mundo es museo, es prehistoria. Noticias es algo nuevo que pasa. Y en ese sentido es la gran dificultad a nivel de legitimidad internacional. Acá en Israel, a nivel de legitimidad doméstica, la gente todavía pide, o sea, que el ejército gane y que se cierre la cuestión y que se traiga de nuevo a los secuestrados. Y el mundo está pidiendo que se termine la guerra, el mundo está pidiendo que se vuelva a la normalidad, el mundo está pidiendo que se termine los problemas humanitarios. Y en esa cuestión, digamos, de la legitimidad doméstica versus la legitimidad internacional es donde se juega el mayor desafío. Pensemos un elemento más que juega a favor de Israel en un inicio, que es la cuestión emocional, lo que llama la legitimidad por vías emocionales, que básicamente es lo que uno ve, lo que uno escucha, las historias por atrás, las narrativas por atrás, versus lo que pasa hoy. Es decir, cuesta mucho vender hoy en el mundo el elemento emocional por el lado de Israel, que pega muy fuerte dentro de la sociedad israelí. Y lo inverso está pasando hoy en día a nivel de la población de Gaza. Podemos discutir los elementos normativos allí. Yo lo dejo a un costado. Acá no estoy hablando si algo está bien o está mal, sino estamos analizando el juego de la legitimidad como un juego, como un play, como una acción, como un teatro que ocurre en las relaciones internacionales contemporáneas. Hola Daniel, ¿cómo estás? Juliana. Hace unos 10 años fuiste mi profesor, no creo que te acuerdes de mí, pero qué lindo verte. Juliana, un orgullo. Del nombre me acuerdo. Y por la imagen que veo también me parece. Bueno, espectacular. Gracias por lo que nos estás diciendo. O sea, vuelvo a hacer énfasis en la pregunta de Johnny. Es como, hoy en día Israel tiene que llegar a una negociación para que sobreviva su legitimidad internacional. No. La legitimidad internacional no es un objetivo en sí mismo, es un medio para conseguir el objetivo, el fin. Es decir, en guerra te diría que necesitas legitimidad para poder, se le dice muchas veces, de ayuda a la cuestión armada, ¿sí? Para que te dejen seguir peleando, el mundo te deje seguir peleando, o que por lo menos cuando peleas no te condenen o te apoyen. Necesitas legitimidad internacional. Pero en este caso le estamos dando cierta legitimidad internacional, por ejemplo, a una organización terrorista. ¿Hoy en día? Sí. Parte de la cuestión de la legitimidad internacional es que es zero-sum game, así lo toma el mundo. Es decir, que la legitimidad que nosotros perdemos la gana el otro lado. No debería de ser necesariamente así. Sí, quiere decir que, sí, porque si Israel está haciendo algo mal, no necesariamente debería de que entonces, bueno, hay que reconocer el Estado palestino. O sea, no necesariamente tendría que tener uno que ver con lo otro. Pero así se lo percibe muchas veces en el mundo y es lo que estamos viendo. Es decir, la cuestión que ustedes decían de Francia hoy en día, creo que se lo toma así. Es decir, lo explicaría de esta manera. En Francia hoy en día hay una presión muy grande a nivel doméstica sobre el gobierno de Macron, de actuar, la coalición que tiene Macron, directamente la cuestión de política doméstica, lo obliga a hacer acciones al respecto. No quiere decir yo estoy con Hamas, yo apoyo a Hamas, no necesariamente quiere criticar las acciones israelíes en términos de si tiene que Israel actuar, sí llama a frenar y la cuestión humanitaria, pero no necesariamente la base de que Israel tiene derecho digamos, a defenderse y a traer a sus secuestrados. Pero entonces tiene que hacer algo. Y bueno, ¿qué hace? Bueno, hace algo que sí es visto como algo consensuado dentro de por lo menos de la base política del centro y hacia la izquierda dentro de Francia. Okay. Ahora, yo te hago la pregunta soft, ahora Mati te hace la pregunta más hard dentro de la política. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto. Ahora hicieron bastantes preguntas hard, entraron de lleno con preguntas hard. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto, Matías te habla. Te hago una consulta. Pensando en la legitimidad, vos lo decías más o menos, y si nos ponemos a pensar, la legitimidad puede ser vista también como un capital de acción, ¿no? ¿Qué capital tenés vos para accionar que te den de apoyo de sectores externos? Te hago una consulta. Israel, vos decías justamente, lo que sería el 27-28 de octubre, Israel tenía un capital de apoyo que venía dado de lo que era el 7 de octubre per se, que tenía un apoyo en parte internacional, como decíamos, pero aparte de un apoyo legal
devenido de inclusive el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Ahora, la pregunta es la siguiente. La legitimidad internacional de la guerra que tiene Israel con Gaza, a medida que se van cumpliendo los objetivos, ejemplo, la muerte de Muhammad Deif, la muerte de Yahya Sinwar, Nasrallah, ahí podríamos pensar que realmente es cuando el capital político o la legitimidad que tiene Israel para seguir en la guerra empieza a caer abruptamente. Yo creo que, hablaron de preguntas soft o hard, yo creo que es una pregunta que teóricamente yo me la pregunto constantemente porque lo he visto por lo menos ya 2 veces en esta guerra, y lo he visto en el pasado también. Es decir, la tendencia una vez, uno piensa es que ¿qué genera legitimidad a nivel internacional? El ser víctima, ¿sí? Es decir, el que te peguen. Y al revés es legitimidad doméstica. ¿Sí? Israel siempre quiere decir Tzal Hazak, nosotros somos fuertes dentro de la población israelí, pero ante el mundo vos querés decir sos víctima. Y esto es lo interesante de lo que pasó con Hezbollah, las acciones con Hezbollah, con los Vipers, todo ese proceso que llevó al final al asesinato de Nasrallah y, digamos, del comando general de Hezbollah, o incluso ahora que se vio con Irán. Y es que el uso de la fuerza no necesariamente siempre es visto de forma ilegítima en el mundo. Es decir, muchas veces usar fuerza, Joseph Nye la llamó en su momento smart power, poder inteligente, incluso después lo desarrolló en algo llamado sharp power. Y la idea sería esto, es decir, cuando vos usás la fuerza de manera quirúrgica, de manera que no deja daño colateral, es decir, pensemos en los Vipers, la operación de los Vipers, pensemos en la operación de Nasrallah, pensemos en la operación con Irán, es decir, obviamente que hubo un cierto daño colateral, siempre lo hay, pero la sensación, la percepción internacional es de que fue una acción lo más estéril posible, te la llamaría. E incluso un elemento que es la genialidad sería, o la innovación, la capacidad de generar algo que supera muchas veces las películas, generar una cierta admiración en Israel, que incluso le dio una cierta empatía. Y esto es lo interesante en ese proceso. Es decir, muchas veces decimos, bueno, sí, es algo estructural el tema de la legitimidad. Cada vez que usas fuerza, ¿qué vas a hacer? Vas a cobrar. Porque al mundo no le gusta la fuerza. El mundo está todavía, después de la Segunda Guerra Mundial, la idea europea, además del pacifismo y demás, no necesariamente la fuerza puede ser legitimada. Y lo que ves acá es que si se desarrolla de una manera en la que podés probar de que, como le pasó a Israel, bueno, 1 año estuviste cobrando en el norte, te estuvieron tirando misiles, y lo hiciste de manera progresiva, y mostraste que tuviste esa transición, e hiciste después acciones quirúrgicas, estéril, o lo máximo posible estéril, sobre el liderazgo militar o el liderazgo que es visto como terrorista en el mundo lo tolera. Podría haber otros casos en el mundo en el pasado. Yo creo que pasó en su momento, la primera vez que lo sentí fue con Trump, cuando hizo una acción en el año 2017, que fue la primera acción militar que hizo Donald Trump en su primer gobierno sobre Siria, a raíz del uso de armas químicas en Siria por parte en su momento del régimen de Bashar el-Assad. Es un tema sumamente interesante, pero es un tema que está muy poco desarrollado a nivel teórico. A mí me gustaría poder entender un poco más. Te hago la última, Daniel, volviendo sobre el tema. Nuevamente, uno cuando piensa de legitimidad también piensa en materia de los objetivos, ¿no? Un objetivo es legítimo o ilegítimo, o por eso te iba preguntando respecto a la muerte de Muhammad Deif, Yahya Sinwar y Nasrallah. La pregunta es, uno a los ojos de cuestiones de legitimidad externa. Al principio de la guerra yo puedo entiendo la guerra porque hay una amenaza real. Entiendo que se ataque a la cúpula de Hezbollah porque hay una amenaza real. Entiendo que se ataque a Irán porque hay una amenaza real, entonces desde ese punto de vista existe una legitimidad en el uso de la fuerza. Ahora, cuando cumpliste objetivos tan importantes y te quedás estancado en una guerra como te quedaste estancado ahora, ¿ahí es cuando realmente erosiona la legitimidad? Sí, es decir, erosiona no solamente la legitimidad, es decir, uno ve la campaña como no parece exitosa dentro de la sociedad israelí porque mueren muchos soldados y eso erosiona también a nivel doméstico, y lo doméstico también se lleva a lo internacional. Pero no es solamente por hecho de estar estancado y por las bajas. Yo en ese sentido comparto, y era una de las cosas también que hablamos en aquel panel, que cuanto antes Israel logre demostrar de que hay un horizonte
a nivel político y a nivel de seguridad en el futuro para la Franja de Gaza, no solamente va a ser importante en términos de gobernabilidad real, sino también va a ser importante en términos de legitimidad internacional. O sea, cuando vos le puedes probar a la comunidad internacional que hay un futuro, es verdad, la situación hoy no es buena, es mala, es verdad, hay problemas humanitarios, es verdad, Israel está en guerra y tiene que seguir en cierta medida hasta que no le devuelvan los secuestrados. Pero en el futuro hay luz en el final del túnel, entonces la comunidad internacional por lo menos le permitís entender lo que llamas certidumbre. En la situación que está Israel, en donde no solo la sociedad internacional, la comunidad internacional no tiene certidumbre, la sociedad israelí no tiene certidumbre de hacia dónde se va en el final, creo que ese es el elemento más desafiante que tuvo Israel en un inicio y que sigue teniendo. Y creo que ahí es mi mayor, y ahora me permito pasar del análisis a la opinión, creo que ahí sería mi mayor crítica en ese sentido al gobierno israelí. Es decir, la incapacidad de poder generar un horizonte político y de seguridad que se pueda plantear ante toda la comunidad internacional. No alcanza con Estados Unidos de Trump, no alcanza con quien quiere una Riviera en Gaza y demás, sino a nivel general a la comunidad internacional que le permita por lo menos tolerar la acción israelí. Es decir, no siempre te van a apoyar, no siempre te van a abrazar, pero en algunos casos te van a tolerar, te van a permitir un poco de tiempo más, te van a entender. Y en ese sentido, ese elemento de legitimidad, lo llamamos muchas veces legitimidad por la vía institucional. Eso no está presente, Israel lo fue perdiendo a lo largo del tiempo, y yo creo que ahí, lamentablemente, creo que el gobierno tuvo parte de la responsabilidad. Puedo hablar de otras cuestiones en las que yo creo de que se hicieron cosas a nivel correcto. Sí, hablé del tema, por ejemplo, del manejo de las acciones ante Hezbollah y ante Irán. Creo que en otras, yo creo de que allí Israel pudo haber invertido más y pudo haber sido más claro, y eso hubiese permitido ganancias políticas a nivel internacional y ganancias políticas incluso a nivel doméstico. Daniel, te agradezco la verdad porque no te quiero sacar más tiempo, pero otro día vamos a seguir con este tema porque me parece muy, muy interesante, da para rato. ¿Vos tomarnos una cosita más solo para pensar y los libero? En realidad yo no te quiero sacar tiempo a vos, por mí estemos más tiempo, mucho más. Estamos en época de vacaciones y los niños piden... Claro. Yo creo que un elemento más que a mi juicio es central acá, y tiene que ver con el inicio de la guerra y tiene que ver con hacia dónde se va, que creo que acá juega mucho. Y es el llevar el cuento a algo regional e internacional. Tiene que ver con esto que hablaba del horizonte. Hay quienes indican que uno de los elementos centrales en la salida de Hamás a la guerra el 7 de octubre fue la sensación de que la causa palestina, tal como ellos la viven, está en pura caída, y que a raíz de los procesos de normalización con países del Golfo y de la región en general, también del norte de África, y en particular con la posibilidad de que Arabia Saudita lleve el proceso de normalización. Vamos a necesitar archivos para ver esto y vamos a necesitar muchas más entrevistas en el futuro y demás, es decir, es algo que se va a investigar 10, 15, 20 años, pero hay indicios que hacia allí se va. Y la salida de la guerra, por lo menos el timing, a raíz de esta cuestión, lleva a pensar que la solución por ese camino también es algo que puede llegar a legitimizar de nuevo la visión de Israel dentro, su política hacia el futuro, y en la región y a nivel internacional. Si Israel mostrase, y esto tiene que ver con esa legitimidad institucional que lo está hablando, se le dice la función del consenso. Si Israel mostrase que tiene consenso regional en hacia dónde va, incluso sin lo que les decía antes de ese horizonte tan claro, sino estamos juntos, y no solo estamos juntos con Estados Unidos, estamos juntos con Emiratos Árabes Unidos, estamos juntos con Egipto, estamos juntos con Arabia Saudita, que lo más interesante es que en la práctica se está juntos. A nivel diplomático, lo que Israel recibía desde el principio del 7 de octubre es: hagan, estamos con ustedes, ¿sí? Tengan cuidado del tema humanitario, pero estamos con ustedes. Si Israel lograse darle una matefet, se le dice en hebreo, una envoltura. Sí, más allá de una cultura, un framework, un margen
un margen regional hacia dónde se va, a nivel de legitimidad internacional yo creo que estaría en otra posición. Es decir, si mañana Israel pudiese vender junto con los países aliados un plan Marshall para la región, pudiese vender un plan de a dónde va la Franja de Gaza, pudiese vender un futuro conectado, digamos, para los territorios palestinos en relación a Gaza. No necesariamente tiene que ser un Estado palestino. Es decir, no creo que la sociedad israelí en ese sentido hoy está preparada para legitimar ese tipo de solución. Pero si pudiese vender que hay, se dice un OPEC Mediní, ¿verdad? Ese horizonte. Y no solamente el horizonte, sino que tenga una estructura regional, creo que eso afectaría para bien. De nuevo, es parte del juego de la legitimación, es parte del juego de cómo usas tus herramientas y las pones sobre la mesa. Y en ese sentido creo que también es algo para decir, no creo que sea necesariamente a nivel del gobierno. ¿Dónde está el ministerio famoso de Asbará que había en una época? ¿Cuántas fuerzas realmente tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder tramitar eso? En su momento había un ministerio de Asuntos Estratégicos, había un Ministerio de Asuntos para la región. Todos esos ministerios podrían estar no solamente hablando, ¿sí?, sino policy, llevando adelante Medinews, llevando adelante política. Una no ve eso. Muchas veces el gobierno se queda en que qué es la legitimidad, esa lucha de la legitimidad es Asbará, es salir y hablar, es salir y atacar, es salir y decir toda la verdad a nuestros enemigos. También puede ser. Asbará es ante todo Medinews, Asbará es ante todo política. ¿Qué políticas vos hacés para mostrar, ¿sí?, hacia dónde vos querés ir? Viene embedded, se le dice en inglés, viene inserta la legitimidad por atrás de esa política. En ese sentido yo creo que falta, en ese sentido yo creo que se podría hacer muchísimo más. No basta con que la gente que lo sufrió y que la gente que las familias trabajen en ese sentido, muchas veces el Estado y las organizaciones cercanas al Estado tienen que actuar en ese sentido. Yo no veo gran acción hoy por hoy en ese sentido, y creo que mucho tiene que ver también con la organización que hay en Israel. Creo que la situación a la que llegamos antes del 7 de octubre, de una sociedad totalmente polarizada, y lo que pasó unos meses después del 7 de octubre, en donde se volvió a esa situación de polarizar, de antagonizar, creo que lleva a quebrarnos. Yo había escrito un artículo en su momento, bastante antes del 7 de octubre, creo, febrero, marzo, traje a Martín Fierro. ¿Sí? Los latinos tanto sabemos del tema de Martín Fierro, que los hermanos no sean unidos, esa es la ley primera, ¿no? Claro. Verdadera en cualquier tiempo que sea. Eso me lo decía mi papá cada vez que me peleaba con mi hermana. Y bueno, pero no es tan distinto a nivel internacional. Se los comen los de afuera, ¿no? Claro. Y sí. Ahora, Daniel, perdón, porque ya me estoy pasando realmente, no me quiero aprovechar de tu tiempo, pero el mundo pareciera ser que te está diciendo, perfecto, no tenés que crear un Estado palestino mañana, pero si vos querés plantear un día después creíble, tiene que incluir en un horizonte el Estado palestino, y pareciera ser que eso es lo que Israel no puede aceptar. ¿Puede ser que este sea el conflicto con el mundo? Yo no sé qué es el mundo, es decir, yo estoy hablando de la cuestión regional. No, Arabia Saudita, Francia. Creo que son distintos lo que cada uno pide y los intereses que hay por detrás de cada uno. Sí, la pregunta es cuando lo piden algo retórico, algo de lo que se llama declarativo, o si piden algo sustancial. Y algo sustancial es ¿qué? ¿Es algo que mañana haya o es reiniciar un proceso de negociación, etcétera, etcétera? ¿Sí? En ese sentido entra la diplomacia. Ese es el arte de la diplomacia. Claro. ¿Sí? En el buscar esos puntos medios en donde se puede llegar a entender los intereses de cada uno y también en las necesidades domésticas de cada uno. ¿Sí? Vuelvo a repetir, yo no veo posibilidad hoy en la sociedad israelí de hoy de que mañana ya haya algo. ¿Sí? No todo es ya, no todo es ya. Pero se puede retomar un proceso. Y en ese sentido creo que el vender ese horizonte, un horizonte verdadero, no creo que tenga que ser mentira, pero un horizonte dinámico, un horizonte de proceso, que tenga, sobre todo la cuestión de qué se hace en la Franja de Gaza. Es decir, creo que Israel lo podría llevar a una discusión mucho más práctica. La Franja de Gaza hoy está en la situación que está, es de interés de todos. Hacer un proceso de recuperación de ese lugar y de donde a nivel de seguridad
permita seguridad a ambos partes digamos, de las sociedades, que quizás se busque algo nuevo, con un gobierno nuevo, con otras reglas del juego. ¿Cómo podemos hacer para que la comunidad internacional, cuál sería ese plan? Creo que Estados Unidos estaba allí, creo que buena parte de Europa estaba originalmente así. Y creo que también parte de estos países árabes de los que estamos hablando estaba allí. Entonces, quizás hay que fijarse en esas cuestiones, es decir, salir de la discusión, digamos, de quién es justo y demás, y pasar a la discusión pragmática. ¿Cómo se solucionan los problemas que se tienen ahí? ¿Cómo se permite seguridad para ambas poblaciones? Seguridad de todo tipo, seguridad militar, pero también seguridad de las cuestiones básicas, ¿sí? La supervivencia y demás. Creo que en ese sentido, el retomar esa agenda pragmática es un buen roadmap, es un buen hoja de ruta para cómo se puede seguir hacia adelante con legitimidad internacional. Daniel, la verdad te agradezco, abriste una ventana muy, muy, muy interesante que vamos a hablar seguramente en las próximas semanas. Muy bien, gracias a ustedes y sigan adelante. Chao, abrazo gracias. enorme. Chao, chao. Chau, chau. Ahí se iba Daniel. Bueno, ahora, viendo esta increíble entrevista que tuvimos, la verdad, y con la sabiduría, que la verdad me parece que abrió una ventana de la que muy pocos hablaban. Ahora se entiende por qué. El programa porque tiró Porque todos tiró los todo. temas.